Vamos a trabajar hoy día los conectores lógicos. Ya nosotros en las clases anteriores habíamos visto lo que viene a ser las conjunciones y las preposiciones, ¿no? Los conectores, también llamados conectores textuales, son las palabras o expresiones que relacionan oraciones y párrafos al construir textos. Por esta razón son muy importantes para la producción de textos y la comprensión lectora. La mayor parte de los conectores discursivos son adverbios o locuciones adverbiales. También se usan algunas conjunciones, preposiciones, interjecciones o locuciones formadas con estas. Con estas que vamos a ver a continuación. Tenemos ahí los conectores de modo. Su función se utiliza para indicar de qué manera ocurre algo. Vamos a ver cuáles son esos conectores de modo. Así, de esta manera, de este modo. Vamos a ver un ejemplo. Todos estudiaron. De este modo aprovecharon su tiempo. Un conector de causa y efecto. Su función de este conector es establecer una conexión entre un suceso y su consecuencia. Un ejemplo es debido a, por lo tanto, así que, por esta razón. Vamos a ver un ejemplo de causa y efecto. Todos llegaron tarde, por lo tanto, saldrán una hora después. El conector, por lo tanto. De adición. Su función añade información nueva. ¿Cuáles son esos conectores? Y, además, también, incluso. Juan aprobó el examen. Equivalencia, función, ofrecen la misma aplicación acerca de un concepto, pero en palabras distintas. Ejemplo, esto es, en otras palabras, vale decir, es decir. Llegué muy temprano. En otras palabras, me desperté temprano. De oposición o contraste. Se utilizan para oponer ciertas ideas o conceptos. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuáles son esos conectores de oposición o contraste? Por el contrario, aunque, pero, no obstante, sin embargo. El profesor no dejó tarea. Sin embargo, teníamos muchas cosas que hacer. De situación. Conectores de situación dan una idea de la ubicación en el espacio. ¿Cuáles son esos conectores de situación? En medio, debajo, junto, afuera, adentro, delante, de, ante. Yo vivo debajo de Juan. Un ejemplo, ¿no? Vamos a ver ahí. Un grupo ambientalista tenía 6 miembros. Creamos una campaña publicitaria. Llamaron muchas personas, otras nos visitaron, orientamos a todos los interesados en unirse al grupo. Les explicamos qué hacemos para que necesitamos voluntarios. Entonces, ahí hemos visto entonces oraciones ustedes que van a completar, ¿no? La buscamos, la llamamos, pero no fue. Es muy costoso, imposible de comprar.
Mario, Miguel son amigos. Era mi amigo, ahora es mi mejor amigo. El paseo estuvo bonito, volvimos muy pronto. Esos son los conectores que necesitan, esas oraciones que necesitan los conectores. En la primera oración incluso la buscamos, incluso la llamamos, pero no fue. Es muy costoso, por lo tanto imposible de comprar. Mario y Miguel son amigos. Antes era mi amigo, ahora es mi mejor amigo. El paseo estuvo bonito, pero volvimos muy pronto. ¿Qué tipo de relaciones se establecen estas ideas? Existen varios tipos de relaciones que pueden existir entre diferentes ideas de un texto, sin embargo, las más usuales son las siguientes. De adición, añade información y entre los principales conectores se encuentran y, ni, también, además, asimismo, incluso, etc. Ejemplo, visitamos a Talía, Carmen y encontramos allí a Noemí. Incluso podríamos hablar con Neme. De contraste, señala oposición entre las ideas. Entre los principales conectores se encuentran, pero más, sí, no, aunque, sin embargo, no obstante, etc. Por ejemplo, era dulce e inocente, sin embargo, un tanto traviesa. De causa. Señala razón o motivo de algo que sucede. Entre los principales conectores se encuentran por qué, pues, ya que, debido a que, etc. Por ejemplo, llegué a buena hora al colegio porque me acosté y me levanté temprano. De consecuencia, indica el resultado de una acción. Entre los principales conectores se encuentran entonces, por lo tanto, pues, por eso, etc. Por ejemplo, si eres una persona honrada, entonces la gente te apreciará de verdad. De secuencia, señala la sucesión en el tiempo. Entre los principales conectores se encuentran antes, después, luego, más tarde, etc. Por ejemplo, antes era bastante engreído, después, cuando llegué a secundaria, fue dejando de serlo. Vamos a ver ahí conectores. Ejercicio de conectores que vamos a desarrollar, ¿ya? Vamos a desarrollar, ahí tenemos 20 conectores y vamos a desarrollar cada uno, ¿ya? Cada uno para que ustedes vean cómo nosotros desarrollamos esos conectores. Correcto. En el primer ejercicio dice, el expresidente Clinton dio este lunes en Jaipur, India, el paseo al lomo elefante que había sido negado, razones de seguridad, durante una visita hacia tan solo un año. El expresidente Clinton, vamos a darle solución a ese conector. El presidente Clinton dio por fin este lunes en Jaipur, India, el paseo al lomo de elefante que había sido negado por razones de seguridad durante una visita hace tan solo un año. Los conectores son, por fin, adverbio, significa finalmente, últimamente. De preposición, de no es una preposición, sirve para relacionar vocablos. Por es una preposición, denota causa, finalidad. ¿Correcto? Muy bien, estamos en la número 1, en ese conector. Vamos a ver el siguiente conector. Él mismo vuelve a su plaza. Un día se fue del Perú sin avisar y su público no supo más de él hasta hace unos años, cuando apareció en la plaza después de 20 años de ausencia. Los conectores son a y cuando. A es una preposición, expresa dirección o indica lugar. Y conjunción copulativa.
une la primera oración con la segunda, cuando es un adverbio de tiempo. En conclusión, la respuesta es la A. Vamos a ver ahora el tercer ejercicio. El tercer ejercicio donde dice ahí, faltaban 3 días para las elecciones. Tomás no sabía votar por un candidato. Vamos a desarrollar ese ejercicio. Faltaban 3 días para las elecciones y Tomás no sabía si votar por un candidato o el otro. Los conectores son y, sí o. Y es una conjunción copulativa si la conjunción completiva o complementamente se añade un valor dubitativo o introduce una oración interrogativa indirecta o conjunción disyuntiva. La respuesta en la número 3 es la A. Vamos a ver la siguiente, ya el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 dice: un mundo le es dado al hombre. Tu gloria no es soportar, despreciar este mundo, sino enriquecerlo, construyendo con otros universos. Los conectores son no o sino, junto. No es un adverbio de negación o es una conjunción disyuntiva, sino junto, conjunción coordinante adversativa. La respuesta en la número 4 es la B. Vamos al ejercicio número 5. En el primer segmento le corresponde el conector aunque, que es de carácter concesivo. El segundo segmento le corresponde el conector además, que es un adverbio de cantidad. En el tercer segmento le corresponde el conector no obstante, que le da sentido adversativo. Los conectores son aunque, además, no obstante. La respuesta es la E. Muy bien. Vamos a ver otro ejercicio donde dice muchos medios de comunicación se vendieron y mintieron. No se puede ir contra la libertad de prensa. Ya, vamos a desarrollar ese ejercicio. En el primer segmento le corresponde el conector aunque, que es de carácter concesivo. El segundo segmento le corresponde el conector además, que es un adverbio de cantidad. En el tercer segmento le corresponde el conector no obstante, que le da sentido adversativo. Los conectores son aunque, además, no obstante. La respuesta es la E. Vamos a ver el siguiente ejercicio número 6. Mantener la economía con eje le superestructura como condicionante el marxismo divino mecanicista. El enunciado se trata de exponer los factores que convirtieron el marxismo en mecanicismo. En el primer segmento le corresponde un conector causal a causa de. El segundo segmento le corresponde un conector de adición y en el tercer segmento debe ir el conector de este modo, que le da carácter explicativo. La respuesta es la B. Vamos por el último
ejercicio por última oración en el número 7, ¿no? Que está en esta separata, que estamos resolviéndolo. El invierno fue intenso, para muchos desagradable. Algunas veces pudimos disfrutar de las lluvias matinales. En el enunciado se describe que a pesar de las condiciones negativas del invierno, se puede disfrutar de las lluvias matinales. El primer conector es de carácter concesivo, aunque el segundo conector es de adición y el tercer conector es de carácter adversativo. Sin embargo, la respuesta es la D. Pasemos a la siguiente. 8. Ahí tenemos otro ejercicio, otra oración. Esa empresa perdió la licitación. No tuvo buen representante. El expediente técnico en regla. A nuestro juicio era la mejor alternativa. Vamos a darle solución al ejercicio o a la oración número 8. En el enunciado se trata de explicar por qué una empresa perdió la licitación. A pesar que era la mejor alternativa. El primer conector es de carácter causal. ¿Por qué? El segundo conector es de sentido negativo, ni. El tercer conector debe ser adversativo, no obstante. La respuesta es la E. Muy bien, la E. La oración número 9. ¿No? Qué bonito, ¿no? Los bomberos llegaron muy pronto, con todos sus implementos requeridos. No pudieron hacer nada. El incendio había destruido toda la habitación. Vamos a resolver ese ejercicio número 9. El enunciado describe la actuación de los bomberos ante un incendio consumado. El primer conector es y que une los dos primeros. Preposiciones. El segundo conector es de carácter adversativo, más que enlaza. La tercera preposición, el tercer conector es de carácter causal. ¿Por qué? La respuesta es la C. Vamos a la oración número 10. Ahora, ya el ejercicio número 10. Dice, el Mundial de Fútbol hecho comercial fue un éxito en lo deportivo. Hay serias dudas. Vamos a darle solución al ejercicio número 10. Se trata de un texto de comparación paralela. En el texto se analiza el Mundial del Fútbol desde los dos puntos de vista, el comercial y el deportivo. Y ambos se relacionan con el éxito en el primer segmento y se afirma que un éxito en relación con el hecho comercial, en consecuencia, se necesita un conector comparativo. En el segundo segmento, la relación entre ambos conceptos, mundial de fútbol, deporte, afirman que hay serias dudas. Resultados, por lo tanto, se necesita un conector adversativo. En conclusión, los conectores son el conector comparativo como y el adversativo, mientras que la respuesta es la C. Muy bien. Vamos a ver el ejercicio número 11. Estamos en la 11 ya. La televisión por cable variada y especializada, en menos comercial, menos alienante. El texto es explicativo por características positivas. El sentido del texto destaca algunas características de la televisión.
de señal abierta y establece entre ambos una comparación cuantitativa. En el plano comercial y el nivel de alineación. En consecuencia, el primer segmento se necesita un conector de adición y el segundo segmento un conector consecutivo. La respuesta es la D. Muy bien, ahora nos vamos al ejercicio número 12. Dice, Estados Unidos es el mayor productor de anhídrido carbónico. Produce casi cuarta parte del total mundial. Su emisión per cápita es 6 veces mayor que el promedio del resto del mundo. Es el principal responsable del ataque al ecosistema. Analizando el texto, es un texto de carácter inductivo. Se parte de varias premisas y se deduce una conclusión. La primera premisa es de carácter causal. Estados Unidos es el mayor productor de anhídrido carbónico, ya que produce casi cuarta parte del total mundial. La segunda premisa es de carácter explicativo, por lo que su emisión per cápita es 6 veces mayor que el promedio del resto del mundo. Conclusión, por lo tanto, es el principal responsable de ataque al ecosistema. Conector causal, ya que conector explicativo, por lo que conector consecutivo, por lo tanto la respuesta es la E. Vamos a ver ahora el ejercicio número 12. No, 13, el ejercicio 13 ya estamos. Su sensibilidad fina la inclinaba a la ternura. No llegaba a ningún arrebato. Su imaginación estaba siempre dentro de la realidad. Le hacía ver las cosas sin deformaciones. Ahí podemos, en ese texto, ver, ¿no?, que primero podemos agarrar pero, que es una conjunción adversativa. 2, podemos ver por qué, conjunción causal. Y la 3 puede ser la I, ¿no? Bien. Vamos a ver entonces cómo podemos desarrollar el ejercicio número 3. Del texto se infiere que se trata de una persona objetiva. Esto se afirma en las oraciones tercera y cuarta. Ambas deben ser conectadas con una conjunción copulativa. En el texto también se establece que se trata de una persona fina, sensibilidad. Esto se afirma en las oraciones primera y tercera y se establece entre ellas una relación adversativa entre los conceptos ternura, arrebato. Además, hay una relación causal entre las oraciones segunda y tercera. La respuesta ahí es la C. Muy bien. Vamos a la número 14. Carmen no era tan calculadora como su padre, tan impulsiva como su madre. Entre la premeditación implacable de aquel, ciega arremetida de esta, ella era una muchacha tan singular. Ahí podemos ver ni, podemos ayudarnos con los signos de puntuación, punto y coma, pero hay y nuevamente los signos de puntuación, ¿no? Vamos a ver una conclusión de la número 14. Ella era una muchacha tan singular. En el texto se establece una relación comparativa entre el carácter de Carmen y sus pares. Entre las oraciones 1 y 2 se establece una relación comparativa negativa, ni tan. En la oración 3 se establece una relación adversativa, pero. Finalmente, la oración 4 se une con la conjunción copulativa y. Es un texto de
contrastación del personaje característico. La respuesta en la 14 es la C. Ahora sí, pasemos a la número 15. Muy bien, ahí estamos terminando ya. Tenemos la 15, la 16 y la 17. En la 15, el incremento de informaciones, la proliferación de emociones vicarias a través de la televisión no conducen al enriquecimiento de la persona. La potencia de este medio visual, su utilización al servicio del libre mercado conlleva perfilar seres alienados. Muy bien, ya estamos ya en la número 15, ¿correcto? Muy bien. Ahí vamos a ver, vamos a darle solución a ese ejercicio. Correcto. Análisis ideológico semántico del texto. Ideas en contraste. Enriquecimiento espiritual de las personas versus sus seres alienados. La relación de las ideas es de oposición. Debe ir unidas por una conjunción adversativa. Antes, bien, más, bien, sin embargo, sino junto, no obstante. Nexo principal, antes, bien, ideas en conjunción deben llevar la conjunción copulativa y. Correcto. Entonces, la respuesta es la D. 16, oración número 16. Numerosos antropólogos han realizado estudios en varias comunidades campesinas del Perú, en un esfuerzo por investigar el funcionamiento actual de la reciprocidad. Otros han comparado culturas antiguas, cuya característica común fue el desconocimiento del dinero. Existe una similitud de acciones entre los dos elementos. Unos han estudiado las comunidades campesinas, otras han comparado culturas antiguas. La similitud, que puede referir el pasado al presente o al futuro, se expresa por las conjunciones mientras tanto, en tanto que. Mientras, numerosos antropólogos han realizado estudios en variadas comunidades campesinas del Perú eso es un primer segmento, ¿no? Muy bien. Entonces la respuesta por lógica es la B. Vamos a la 17. La oración 17. Esta estrategia es contundente, muy eficaz. Muy eficaz. El primer conector debe ser adverbio de modo, que equivale de manera indudable, indudablemente. El segundo conector es de carácter consecutivo y por lo tanto expresa la continuación lógica de las acciones. Muy eficaz. La respuesta es la D. Bien. Ejercicio número 18. Era un tipo elocuente. Expresaba claramente sus ideas. Su elocuencia no correspondía a sus actos. Bien, en la número 18, el primer conector es de carácter explicativo, vale decir, es de realidad. El segundo conector es de carácter adversativo, pero más, sin tilde, sino, junto, sin embargo, no obstante, antes bien, más bien. Las conjunciones adversativas indican oposición o contrariedad entre los elementos que unen. ¿Ya? Entonces la alternativa ahí en la 18 es la D. Ejercicio número 19.
La realidad y los deseos se confunden. Es necesario distinguir entre lo real y lo deseable. No frustrarnos en el propósito de alcanzar el objetivo. El primer conector es de adverbio de modo equivalente a la expresión de manera frecuente, frecuentemente. El segundo conector indica una relación de causa-consecuencia. Debe ir un conector consecutivo. Por ello. Luego, entonces, por eso, la alternativa es la D. Bien, la 20. Has omitido letras. Algunas palabras no has respetado los signos de puntuación. Repítela. Logres una lectura fluida. Muy bien. En el ejercicio número 20, ¿no? Análisis del texto incompleto. Antecedentes del texto. El texto afirma que la omisión de elementos que impiden la lectura fluida, omisión de letras, palabras, no respetan los signos de puntuación. Conclusión del texto. Lograr una lectura fluida. Para que el texto tenga coherencia, se necesita un conector principal, condicional, sí, seguido de dos conectores disyuntivos, o, concluyendo, un conector prepositivo, hasta que la respuesta es la E. La E. Muy bien, entonces hemos visto ahí cómo desarrollar los conectores, ¿no? Hemos visto el concepto de los conectores, las clases de conectores y hemos desarrollado ejercicios con conectores, ¿no? Con conectores. Ya habíamos visto los conectores aditivos, causal, consecutivo, adversativo y concesivo, ¿no? Ahí también se le está dejando una separata de conectores. Ahí hay 20 preguntas, cada uno vale un punto para que saquen su nota y también tienen que mandarlo a la plataforma. Bien chicos, nos vemos hasta la siguiente clase.